Buenas tardes, soy el estudiante Edgardo Espitia de segundo año de Medicina, sección 3 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Este es mi seminario sobre los tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo y el flujo sanguíneo gastrointestinal, para la unidad curricular Fisiología Humana impartida por la doctora Oriana Vieira. Tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. El tubo digestivo posee dos tipos de movimientos. En primer lugar tenemos los movimientos de propulsión, que generan el desplazamiento de los alimentos a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada para su digestión y absorción. En segundo lugar tenemos los movimientos de mezcla, que mantienen el contenido intestinal continuamente mezclado. Movimientos propulsivos. Aquí se destaca el peristaltismo, un anillo de contracción creado alrededor del intestino que se desplaza hacia adelante. Fácilmente lo puedo ejemplificar de la siguiente manera. Tenemos este tubo de tela que actuará cual tubo digestivo. Tenemos esta pelota que actuará cual bolo alimenticio, es decir, el alimento ya masticado y mezclado con saliva. Y mis dedos actuarán cual anillo de contracción del músculo liso del tubo digestivo. Se colocan los dedos alrededor de este tubo, luego se contraen los dedos y se deslizan a lo largo de dicho tubo, ocasionando que cualquier material situado en el tubo y por delante del anillo de contracción se desplace en sentido anterógrado. El peristaltismo o peristalsis es una cualidad consustancial a muchas estructuras tubulares de músculo liso unitario, como el intestino, los conductos biliares, los conductos glandulares, los uréteres, entre otros. El estímulo frecuente del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo. Cuando una gran cantidad de alimentos se concentra en un determinado punto del tubo digestivo, la distensión de las paredes en ese determinado nivel estimula el sistema entérico para que contraiga la pared gastrointestinal que está a 2 o 3 centímetros por encima de dicha zona, haciendo que se forme un anillo de contracción que inicia el movimiento peristáltico. Otro estímulo que ocasiona el peristaltismo es la irritación física o química del revestimiento epitelial del intestino. Igualmente, las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan al tubo digestivo inician fuertes movimientos peristálticos. Función del plexo mientérico en el peristaltismo. El plexo mientérico o de Auerbach es una parte del sistema nervioso entérico que se encuentra en la túnica muscular del intestino y está constituido por fibras y ganglios intramurales. Este plexo tiene la finalidad de regular la tonicidad y el peristaltismo intestinal. La secuencia de activación peristáltica se realiza de la siguiente manera. Primero, las neuronas aferentes intrínsecas primarias pasan el estímulo hacia las interneuronas y por último a las neuronas motoras a través de las interneuronas. La activación de las neuronas excitatorias situadas frente al bolo alimenticio produce la contracción del músculo liso intestinal. En cambio, la activación de las neuronas inhibitorias causa su relajación, de manera que propicia un movimiento progresivo hacia la región distal del tubo digestivo. La ritmicidad de los movimientos peristálticos está determinada por la actividad eléctrica de las células intersticiales de Cajal. Estas son células mesenquimales que actúan como marcapasos que originan el potencial bioeléctrico de onda lenta. Este patrón no se verá afectado por vagotomía o simpatectomía, confirmando que se genera únicamente en el sistema nervioso entérico. En las porciones del tubo digestivo con ausencia congénita del plexo mientérico existe un débil peristaltismo o hasta nulo. Cuando un paciente recibe tratamiento con atropina para paralizar las terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo mientérico, el peristaltismo disminuye drásticamente o cesa del todo. Por ende, para un eficaz peristaltismo se precisa de un plexo mientérico activo. Ley del intestino. Teóricamente, el peristaltismo podría dirigirse en cualquier sentido, desde el punto estimulado, pero de la dirección oral suele apagarse enseguida, mientras que el peristaltismo en dirección anal continúa. Es probable que se deba sobre todo a la polarización del propio plexo mientérico en dirección anal, que podría explicarse de la siguiente forma. Cuando la distensión excita un segmento intestinal e inicia el peristaltismo, el anillo contráctil suele iniciar en la zona proximal del segmento distendido y luego se mueve hacia dicho segmento, empujando el contenido intestinal 5 o 10 centímetros en dirección anal antes de desaparecer. Al mismo tiempo, el intestino distal se relaja, a veces a lo largo de varios centímetros, en la llamada relajación receptiva, lo que facilita la propulsión de los alimentos hacia el ano. Si falta el plexo mientérico, este patrón complejo desaparece, lo que da el nombre de reflejo mientérico.
La suma de este reflejo y del movimiento peristáltico en sentido anal se conoce como ley del intestino. Movimientos de mezcla. Estos movimientos son muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. En algunas zonas, las contracciones peristálticas producen por sí mismas las mezclas de los alimentos. Así sucede cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter, de modo que la onda peristáltica solo puede amasar en lugar de desplazar. En otras zonas de la pared intestinal suceden contracciones de constricción cada pocos centímetros. Estas suelen durar entre 5 a 30 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra desmenuzar el contenido intestinal. Flujo sanguíneo gastrointestinal. Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de la circulación esplácnica. Está formado por el flujo sanguíneo del propio tubo digestivo, más el del vaso, el páncreas y el hígado. Toda la sangre que atraviesa el intestino, el vaso y el páncreas, después fluye al instante hacia el hígado a través de la vena porta. Aquí la sangre pasa por millones de sinusoides hepáticos para luego abandonar el órgano a través de las venas hepáticas, que desembocan en la vena cava inferior. Este flujo sanguíneo secundario a través del hígado permite que las células reticuloendoteliales eliminen microorganismos potencialmente peligrosos que podrían penetrar en la circulación general a partir del tubo digestivo. La mayoría de los elementos hidrosolubles y no grasos que se absorben en el intestino son transportados hacia los sinusoides. Allí, tanto las células reticuloendoteliales como los hepatocitos absorben y almacenan temporalmente entre la mitad y las 2/3 partes de esos elementos nutritivos. Además, en las células hepáticas ocurre la mayor parte del procesamiento químico intermediario de estos nutrientes. Sin embargo, casi todas las grasas que se absorben en el intestino pasan a los vasos linfáticos intestinales. De aquí se dirigen directamente hacia el torrente sanguíneo general a través del conducto torácico. Anatomía de la irrigación gastrointestinal. En la siguiente imagen se muestra el esquema general de la irrigación arterial del tubo digestivo, incluidas las arterias mesentéricas superior e inferior que irrigan las paredes del intestino delgado y del intestino grueso a través de un sistema arterial arciforme. Aquí no se representa la arteria celíaca, que aporta un riego sanguíneo similar al estómago. Al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias se ramifican en arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se encuentran en el lado de la pared intestinal opuesto a la inserción mesentérica. De las arterias circulares salen otras aún más pequeñas que penetran a la pared intestinal y se distribuyen de la siguiente manera. En primer lugar, a lo largo de los haces musculares, en segundo lugar, hacia las vellosidades intestinales y por último, hacia los vasos submucosos situados bajo el epitelio. Aquí en la misma imagen se presenta la organización especial del flujo sanguíneo por las vellosidades intestinales. Hay pequeñas arteriolas y vénulas conectadas con un sistema de múltiples asas capilares. Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. Normalmente, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y de cada capa de la pared es directamente proporcional al grado de actividad local. Durante la absorción activa de nutrientes, el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la submucosa se multiplica hasta por 8. De igual forma, el riego de las capas musculares de la pared intestinal aumenta por la actividad motora del intestino. Por ejemplo, después de una comida se incrementan las actividades motoras, secretoras y de absorción, ocasionando que el flujo sanguíneo aumente mucho más, recuperando sus valores de reposo o valores normales a las 2 o 4 horas. Posibles causas del aumento del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal. En primer lugar, durante el proceso de la digestión, la mucosa del tubo digestivo libera varias sustancias vasodilatadoras. La mayoría de estas sustancias son hormonas peptídicas, entre las que se encuentran la colecistocinina, la gastrina, el péptido intestinal vasoactivo y la secretina. En segundo lugar, algunas de las glándulas gastrointestinales, al momento que liberan otras sustancias hacia la luz intestinal, también secretan hacia la pared del intestino calidinina, bradicinina y docininas. Estas últimas dos son vasodilatadoras potentes que se cree que provocan gran parte del aumento de la vasodilatación mucosa junto a la secreción. En tercer lugar, la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal puede aumentar el flujo intestinal en el 50 al 100% o hasta más. Por lo tanto, es probable que el incremento del índice metabólico de la mucosa y de la pared durante la actividad intestinal reduzca la concentración de oxígeno en la medida suficiente como para provocar algo de la vasodilatación.
La reducción de oxígeno puede incluso cuadruplicar la liberación de adenosina, un vasodilatador muy conocido que podría explicar gran parte del aumento del riego sanguíneo. De esta manera, el incremento del flujo sanguíneo durante las fases de mayor actividad gastrointestinal se podría deber a una combinación de muchos de los factores señalados junto con otros aún desconocidos. Mecanismo del flujo sanguíneo a contracorriente de las vellosidades. En esta imagen puede verse que el flujo arterial de las vellosidades y su drenaje venoso siguen direcciones opuestas, aunque los vasos se encuentran muy próximos. Gracias a esta disposición vascular, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunde directamente desde las arteriolas hacia las vénulas adyacentes, sin pasar por los extremos de las vellosidades. Hasta el 80% del oxígeno sigue este circuito y no es accesible para las funciones metabólicas de las vellosidades. En condiciones normales, esta derivación del oxígeno no resulta peligrosa para las vellosidades, pero en condiciones patológicas asociadas a una importante disminución del flujo sanguíneo intestinal, la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades puede ser tan intensa que la punta o la totalidad de la vellosidad sufre una isquemia causante de su necrosis y se desintegra. Por esta y otras razones, en muchas enfermedades gastrointestinales se logra observar una intensa atrofia de las vellosidades con una importante disminución de la capacidad de absorción del intestino. Control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. La estimulación parasimpática del estómago y de la pared distal del colon aumenta el flujo sanguíneo local y la secreción glandular. Este incremento del flujo sanguíneo podría ser secundario al incremento de la actividad glandular y no a un efecto directo de la estimulación nerviosa. Por el contrario, la estimulación simpática ejerce un efecto directo sobre el tubo digestivo y provoca una vasoconstricción intensa de las arteriolas, con la consecutiva disminución intensa del flujo sanguíneo. Tras algunos minutos de vasoconstricción, el flujo vuelve casi a la normalidad gracias al escape autorregulador. Esta es una serie de mecanismos vasodilatadores metabólicos locales, originados por la isquemia, que superan la vasoconstricción simpática y restablecen a la normalidad el flujo sanguíneo gastrointestinal necesario para la nutrición de las glándulas y de los músculos gastrointestinales. Importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal controlada por el sistema nervioso cuando otros órganos necesitan una perfusión sanguínea adicional. Un efecto importante de la vasoconstricción simpática intestinal es el breve bloqueo de la perfusión gastrointestinal y de otras zonas del área esplácnica durante un ejercicio agotador, debido a la mayor demanda de los músculos esqueléticos y del corazón. Además, en el shock circulatorio, cuando todos los tejidos vitales del organismo corren peligro de muerte celular por isquemia, particularmente el encéfalo y el corazón, la estimulación simpática puede reducir en gran medida la circulación esplácnica desde pocos minutos hasta varias horas. Esta estimulación produce también una fuerte vasoconstricción que reduce el volumen de las grandes venas intestinales y mesentéricas y una gran cantidad de sangre se desplaza hacia otras regiones de la circulación en general. En personas que sufren shock hemorrágico y en otros estados de bajo volumen sanguíneo, este mecanismo llega a proporcionar de 200 hasta 400 mililitros adicionales de sangre para ayudar a mantener la circulación general. Esto ha sido todo por ahora, espero haya sido de su agrado y entendible para su conocimiento. Hasta la próxima.